Saludos, estimado público. Mi nombre es Rosy Carolina León de Valero y soy investigadora activa de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad. En este momento vamos a hacer la presentación del libro de la Red de Investigadores de la Transcomplejidad, REDIT, denominado Miradas Transcomplejas de la Educación y la Investigación, publicado en Venezuela en el 2018. El libro se compone de dos secciones, la primera dedicada a la educación y la segunda a la investigación. En total suman 10 capítulos. El propósito de este texto es mostrar a la comunidad científica que la realidad educativa es un complexus entre la educación y la investigación desde una perspectiva transcompleja. Los autores se pronuncian en la urgente necesidad de trascender más allá de los enfoques reduccionistas y simplistas, abogando por una comprensión holística de la investigación y la educación. Enfatizan en las interacciones de los múltiples factores sociales, culturales, históricos, políticos, económicos, entre otros, que son propios de nuestras sociedades. Proponen que la investigación en educación debe ser igualmente contextualizada y dinámica, complementando diversas metodologías y paradigmas que reflejen esta complejidad. Reflexionan sobre cómo estas miradas transcomplejas pueden enriquecer tanto la práctica educativa como el desarrollo de conocimientos académicos, fomentando una mayor interdisciplinariedad y colaboración entre educadores e investigadores. A continuación, paso a detallar el contenido de cada capítulo. Comenzaré con el capítulo del Dr. José Sá, titulado Miradas Transcomplejas, acerca de la inclusión educativa. El autor centra su escrito en la necesidad de repensar la educación en un contexto de complejidad y transformación social, pues considera que la educación enfrenta desafíos significativos en las estructuras metodológicas obsoletas y rígidas que no responden a las demandas de la posmodernidad. Sugiere una revisión profunda de los fundamentos ontológicos y epistemológicos de la educación. Señala que la educación educativa constituye una oportunidad para construir nuevos espacios cognitivos que integren diversas teorías y posturas epistémicas. No solo debe abordar la diversidad en el aula, sino que también fomente un diálogo sobre los problemas sociales y educativos actuales. Plantea que la educación debe trascender los límites de lo cuantitativo y lo mesurable, abriendo caminos hacia una comprensión más profunda de la realidad. La transcomplejidad implica una racionalidad abierta que integra diversas disciplinas y perspectivas, promoviendo un diálogo entre lo científico y lo humano y lo espiritual. En cuanto a la ética transcompleja, Sá rechaza cualquier forma de exclusión en el diálogo educativo, enfatizando en la importancia de construir un saber compartido que respete las diferencias y fomente la convivencia. Aboga por un cambio en la forma de pensar y actuar en el ámbito educativo, donde la reflexión filosófica y científica guíe la inclusión y la transformación social, formando educadores que sean creativos, reflexivos y audaces, capaces de abordar la complejidad de la realidad educativa. El capítulo del Dr. Antonio Balsa, titulado Educación, Transparadigmas y Axioética, una mirada desde la transcomplejidad, reflexiona sobre la educación en el contexto de la complejidad y la transformación social. Plantea que debe ser vista como un motor de transformación del pensamiento y de la sociedad, trascendiendo lo pedagógico para integrar aspectos axiológicos, intuitivos e investigativos a fin de construir saberes que permitan comprender la realidad en constante cambio. Propone que la educación debe adoptar un enfoque que cruce los paradigmas tradicionales con una visión más holística y multidimensional. Significa entonces un diálogo entre diferentes disciplinas y enfoques, promoviendo una educación inclusiva que fomente tanto la creatividad como la reflexión crítica. Con la axioética se refiere a la dimensión ética y axiológica de la educación a fin de formar individuos que no solo sean competentes en conocimientos, sino que también desarrollen valores y una conciencia ecosófica. Esto implica un compromiso con la transformación social y la búsqueda de un sentido más profundo en la educación. También destaca la importancia de que los investigadores sean creativos y audaces, capaces de desafiar los viejos esquemas paradigmáticos, toda vez en que la investigación debe ser un proceso inclusivo
que genere nuevos saberes y que esté alineada con las necesidades de la sociedad. Respecto a la transcomplejidad, expresa el autor que su aplicabilidad busca promover la interrelación de saberes donde se reconozca la existencia de múltiples niveles de realidades y se busca una comprensión más profunda de los fenómenos educativos, un enfoque que valore tanto lo científico como lo humanístico, integrando diversas perspectivas. Hablemos ahora del capítulo de Dr. Francisco Pacheco Silva, Pensamiento, Inclusión y Participación. Elementos para la reconfiguración de la trama educativa. El autor hace énfasis en el imperativo de un enfoque educativo que fomente un diálogo colaborativo entre padres y educadores como un medio para construir una educación conjunta que valore la participación de los niños en su proceso de aprendizaje. Solicita que la educación, más allá de transmitir conocimientos, difunda la formación en valores promoviendo la empatía y la convivencia a través del pensamiento crítico, no solo en términos de conocimientos simples, sino también en la comprensión de la complejidad de la condición humana. Señala que la inclusión debe presentarse como un elemento fundamental para la reconfiguración educativa, donde todos los estudiantes, independientemente de su contexto socioeconómico, tengan la oportunidad de participar activamente en su educación. Plantea que es importante combinar esfuerzos entre la educación del hogar en conjunto con la que reciben en la escuela para contribuir en la formación de individuos capaces de pensar críticamente y participar en la sociedad de manera activa y responsable. La doctora Ingrid Neder escribe sobre el contexto transcomplejo de la educación rural venezolana desde la territorialidad y movilidad del sentido humano. Estudia la complejidad de la educación en el contexto rural de Venezuela, enfatizando la interrelación entre la educación, el territorio y el sentido humano. Destaca la importancia de entender la educación rural como un fenómeno que se desarrolla en un contexto de múltiples interrelaciones, donde se entrelazan aspectos ecológicos, antropológicos y sociales. Supone una comprensión holística que va más allá de la educación formal. Define la territorialidad como el conjunto de interacciones entre la sociedad y su entorno físico, donde los valores y significados atribuidos por los actores a su espacio de vida son fundamentales. Con la territorialidad, desde lo humano, se refiere a cómo estos significados influyen en la educación y en la vida cotidiana de las comunidades rurales. Plantea la necesidad de entablar una movilidad de saberes que implica que el conocimiento no se limita a las instituciones educativas tradicionales, sino que se genera y se comparte en diversos contextos, incluyendo la comunidad y la cultura local. Esto resalta la importancia de reconocer y valorar los saberes ancestrales y locales en el proceso educativo. Subraya que la educación rural debe ser vista como un proceso que involucre a la comunidad, la familia y el entorno natural. En tal sentido, indica que la actividad o la activa participación de todos los actores es esencial para crear un ambiente educativo que fomente el aprendizaje significativo y la convivencia. Afirma que en Venezuela la educación rural enfrenta desafíos significativos como la desarticulación de las políticas educativas y la falta de recursos. Propone una educación que integre la territorialidad y la movilidad de saberes, promoviendo un enfoque transdisciplinario que reconozca la diversidad cultural y la riqueza de las experiencias locales. Hablemos del capítulo de la doctora Betty Ruiz, titulado Bienvenida a la incertidumbre de la educación al camino del enfoque integrador transcomplejo en un sueño transformador. Prioriza la autora la urgente necesidad de transformar la educación en tiempos de incertidumbre y caos. Argumenta que la educación debe ir más allá de los enfoques tradicionales y rígidos. En tal sentido, propone insertar el enfoque integrador transcomplejo como una novedosa forma de ver el aprendizaje y la enseñanza. Destaca que la transformación educativa debe centrarse en la inclusión y la calidad, fomentando un ambiente donde los estudiantes puedan desarrollar su potencialidad y habilidades en un contexto de colaboración y cooperación en lugar de competencias. Asevera que la educación debe ser un espacio donde se valore la diversidad y se promueva el diálogo, permitiendo que todos los actores involucrados participen activamente en el proceso educativo.
Declara la autora que el enfoque integrador transcomplejo se presenta como una respuesta a los desafíos actuales, permitiendo la interconexión de diferentes disciplinas y saberes y promoviendo una visión holística que reconozca la complejidad de la realidad. Para lograr esa transformación es fundamental cultivar valores como la solidaridad, la empatía y el respeto por la diversidad, creando un entorno educativo que fomente el aprendizaje significativo y la participación de todos. Por su parte, la doctora Alicia Oscategui titula su texto de la siguiente manera: Nueva vía de investigación en educación universitaria. Propone un enfoque innovador para la investigación en el ámbito universitario, realzando la necesidad de adaptarse a la complejidad y dinamismo de la realidad social actual. Argumenta que la investigación debe trascender los paradigmas tradicionales, que a menudo son rígidos y limitantes, y adoptar una perspectiva más flexible y multidimensional. Sostiene que la investigación universitaria debe ser concebida como una acción cognoscitiva que involucre la interacción entre investigadores y la comunidad, buscando soluciones a problemas reales que enfrenta la sociedad. Para ello, sugiere la integración de métodos de investigación que abarquen tanto enfoques cuantitativos como cualitativos, promoviendo una visión transdisciplinaria que permita afrontar los fenómenos desde múltiples perspectivas. Destaca la importancia de formar redes de colaboración entre investigadores, lo que facilitaría el intercambio de conocimientos y experiencias, enriqueciendo así el proceso investigativo. En este sentido, propone que la investigación universitaria no solo se limite a la producción del conocimiento científico, sino que también busque contribuir al desarrollo social y cultural de las comunidades. A continuación se presenta el capítulo de los doctores Diego Luna, Walter Luna y Heriberto Luna. La epistemología como plataforma necesaria en la construcción de saberes. Destacan que en el contexto universitario la epistemología es fundamental para comprender cómo se construyen los saberes en diferentes contextos culturales. Hacen hincapié en que el conocimiento no es un fenómeno aislado, sino que está influenciado por factores socioculturales, argumentando que debe ser flexible y adaptativa, permitiendo la inclusión de diversas perspectivas y enfoques en la investigación. Critican los modelos epistémicos tradicionales y manifiestan la necesidad de adoptar enfoques más integradores y transdisciplinarios. Sugieren que la investigación debe ser un proceso reflexivo y crítico que reconozca la complejidad de los fenómenos sociales, permitiendo una comprensión más holística de la realidad. Las doctoras Miosotti Silva y Mari Estela acogen una postura inclusiva en la investigación, considerando la diversidad de paradigmas y enfoques epistemológicos. De ahí deriva el título Una actitud de inclusión paradigmática en los procesos de investigación. Argumentan que la construcción de conocimiento debe ser una propuesta que integre diferentes perspectivas, promoviendo un diálogo que valore las aportaciones de cada disciplina. Plantean que este fenómeno permite superar la fragmentación y el reduccionismo, fomentando una comprensión más holística de los fenómenos sociales. Acentúan que la investigación debe ser un acto colaborativo y ético donde se respete la diversidad de miradas y se promueva el respeto, la tolerancia y el compromiso. La inclusión paradigmática no solo consiste en mezclar enfoques, sino de crear espacios donde todas las voces sean escuchadas y contribuyan al proceso investigativo. Transcomplejidad, invisibilizando las fronteras y promoviendo el encuentro, es el título que le ha otorgado a su texto la doctora Rosana Silva, quien aborda la transcomplejidad como un enfoque que busca integrar diversas formas de conocimiento y promover la colaboración entre disciplinas. Discute que las nuevas realidades sociales requieren un pensamiento que trascienda las limitaciones de los enfoques tradicionales que tienden a ser rígidos y lineales. Destaca que la transcomplejidad permite ver la pluralidad como una fortaleza en la investigación de fenómenos sociales que son inherentes, holísticos y multicausales. Invita a los investigadores a salir de su zona de confort y adoptar este enfoque como una perspectiva inter- y transdisciplinaria que reconoce la realidad como algo complejo y en constante cambio.
menciona que la transcomplejidad no solo busca la inclusión de diferentes disciplinas, sino que promueve el diálogo y la colaboración entre ellas, así como la integración de saberes que van más allá de lo estrictamente académico. Considera un cambio de mentalidad que favorece la apertura y la flexibilidad, permitiendo que las contradicciones y la incertidumbre se conviertan en oportunidades para profundizar en la realidad y comprenderla. Finalmente, la doctora Crisálida Villegas habla de la intuición en la investigación transcompleja. Resalta la importancia de que la intuición es un proceso mental de suma importancia en el ámbito de la investigación. Explica que ésta se presenta como un complemento esencial a la lógica y el pensamiento racional en el proceso investigativo, que desde una perspectiva histórica ha sido considerada por diversos filósofos y científicos como una fuente primaria de conocimiento. Define la intuición como un acto reflexivo que permite al investigador captar la realidad de manera directa, facilitando la comprensión de fenómenos complejos. Esta no solo se basa en la percepción sensorial, sino que también involucra una dimensión inconsciente que guía la experiencia del investigador. En el contexto de la investigación transcompleja, se convierte en un elemento fundamental que permite abordar las realidades desde múltiples disciplinas y enfoques. Asevera Villegas que con la investigación transcompleja se busca integrar diferentes saberes y metodologías, promoviendo una comprensión más holística y profunda de los fenómenos estudiados. La intuición ayuda a simplificar lo complejo y a encontrar soluciones creativas a problemas, lo que es crucial en un mundo caracterizado por la incertidumbre y la contradicción. La autora resalta la importancia de fomentar el desarrollo de la intuición en los investigadores transcomplejos, considerando que es esencial para mejorar la toma de decisiones y para establecer un contacto más profundo con las dimensiones del conocimiento y la realidad. Para concluir, podemos decir que con este libro se promueve un enfoque integrador que valora las relaciones interdependientes dentro del campo de la educación y de la investigación. En este sentido, les invitamos a que se suscriban a la Reddit para que puedan publicar sus artículos en cualquier momento en nuestra editorial. Les habló Rosy Carolina León de Valero. Hasta una próxima oportunidad.